El día de hoy vamos a tratar de construir una conversación en torno a Jorge Castañeda y lo que dijo recientemente en un programa de televisión, pero más allá de Jorge Castañeda, lo que hay detrás de las palabras, de sus propios textos, de su actitud, digamos, en los últimos muchos años, y de esos grupos intelectuales en torno a él. Digo que vamos a tratar de construir algo a partir de eso porque no nos hemos puesto de acuerdo absolutamente en nada. Vamos empezando. Nuestro compañero Carlos Pérez Ricard está en unas muy merecidas vacaciones, pero hemos ganado en el intercambio porque nos acompaña Meme Yamel, a quien le damos la bienvenida aquí a Los Radicales. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes hoy. Muchísimas gracias. El tema, Alejandro, da para mucho. Da para mucho porque es la punta del iceberg. Las palabras de Castañeda son apenas una partecita de un cúmulo enorme. Y yo creo que lo que dice Castañeda acerca de que en esta campaña debe irse, como él lo usó con un anglicismo de go negative, y que estaba legitimando la idea de que se puede valer de cualquier cosa, chisme, suciedad, turbiedad, mentira, con tal de tratar de ganar una campaña presidencial. Me parece que esa descarada ausencia de escrúpulos es apenas un pálido capítulo de algo que es mucho mayor, que es la crisis ética e intelectual de los ideólogos de la oposición en general. Porque no es un exabrupto de Castañeda, es más bien una conducta sistemática donde la falta de escrúpulos ha sido la excepción. Hoy nos plantea eso Castañeda, dando este consejo no pedido a la campaña de Xóchitl Gálvez, de actuar con sevicia, con mentiras, con chismes, con lo que se les ocurra, con tal de atacar a la candidata puntera, Claudia Sheinbaum. Pero, pues, este mismo Castañeda es el que hace 20 años, en mayo de 2004, planteó que a López Obrador había que ganarle por la buena o por la mala. No se trata solo de la voz de un periodista sin escrúpulos, de la voz de un analista sin ética. Se trata de un personaje que fue canciller de un gobierno que le tomó la palabra. Un gobierno que, con la prepotencia de Vicente Fox, puso en práctica las palabras de Castañeda y por la mala y por la peor trataron de cancelar una candidatura presidencial con lo que ha sido el peor acto autoritario en términos electorales del siglo XXI mexicano, que es el desafuero de López Obrador como jefe de gobierno. Entonces, hay que mirar esto con la retrospectiva adecuada, porque no es ninguna excepción. La voz de Castañeda no es ninguna excepción, ha sido la regla durante 20 años y es el momento de desmenuzar esta cuestión, porque eso pone en tela de duda muchas cosas. La primera de ellas es la retorcida brújula moral que tienen ciertos personajes que se las dan de intelectuales y el hecho de que están como una especie de voceros oficiosos de una campaña, aunque se vendan como analistas, y después tengan la sevicia, la hipocresía de acusar de propagandistas a aquellos quienes los desnudan, quienes les contestan, quienes les desmienten sus dichos. Y yo quisiera también ir más allá, insisto, no es solo Castañeda hoy, no es solo Castañeda ayer, me parece que es una actitud muy, muy compartida en otros ideólogos de la oposición. Eso lo dejo para mi siguiente intervención, pero pienso, por ejemplo, en personas como Enrique Krause. No porque sea obvio, no deba decirse. Hay una enorme deshonestidad intelectual
en muchos opinócratas. A muchos no me atrevería de llamarlos periodistas, tampoco intelectuales. Hay mucha impostura también en esto. Hay tantos personajes que se hacen pasar como periodistas sin que tengan obra que los respalde en ese sentido. No, hay muchos opinadores en el ámbito de los medios de comunicación convencionales y no convencionales. Cuando hablo de que no porque sea obvio no haya que decirlo, me refiero a esa deshonestidad intelectual que representa el recurrir a las bajezas, recurrir a las mentiras, recurrir a la construcción, en todo caso, de medias verdades con un propósito estrictamente político. No de interpretación, de análisis de la realidad o de los actores políticos que participan en la vida pública de México, sino hay un afán muchas veces de adulterar la realidad. Y esa deshonestidad intelectual está asociada a la corrupción en México, a la corrupción económica, porque muchos de los personajes que hoy están en ámbitos de opinión en los medios han tenido una asociación directísima con partidos y con gobiernos que hoy están en la oposición. Y no está mal que, por supuesto, se someta a escrutinio, aquí lo hacemos, o lo hacemos de manera cotidiana con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o con su partido Morena. Yo creo que es importante que haya esta deliberación pública vigorosa, a veces descarnada. El problema es cuando se adultera la realidad. El problema es cuando se miente. El problema es cuando, como no hay que olvidarlo, la verdad ya es irrelevante. Cuando alguien, como en otras ocasiones también aquí lo hemos platicado, dice eso, significa que está dispuesto a lo que sea, a que su columna vertebral en la actividad informativa sea la mentira, el enaltecimiento de la mentira. Y muchas veces la mentira subordinada al interés económico. Cuando hablamos de deshonestidad intelectual, cuando yo me refiero a eso, está asociado, trato de hacerlo, con la corrupción política. Cuando hay personajes que están dispuestos a mentir, a alterar, a manipular la realidad, pues hay que identificarlos también por salud pública. Tú aludías, Héctor Alejandro, a Jorge Castañeda. Y en el caso de Jorge Castañeda no es un intelectual que esté distante del poder para interpretar y transformar la realidad. No, es un actor político. Lo ha sido durante décadas. Ciertamente la expresión aquella de 2004, a López Obrador hay que eliminarlo por la buena, por la mala y por todas las maneras posibles, que es la expresión completa de Jorge Castañeda, se enmarca dentro de un proyecto político. De hecho, él las pronunció en 2004 buscando ser candidato a la presidencia de la República por la vía independiente. Y para ello recurrió a la cooperación de los empresarios. Él mismo llegó a escribir que le dieron $5 millones para su proyecto y al fracasar dijo quedó en manos de Transparencia Mexicana. ¿Qué se pasó con ese dinero? No lo sabemos. Pero me lleva eso a otro elemento, el tema del dinero. Todo tiene que ver con el dinero. La opinión de un personaje como Jorge Castañeda tiene que ver con dinero. Como tiene que ver con dinero la opinión que expresan Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín, a los que tú aludías. ¿Cómo no van a estar molestos si en este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, dejaron de percibir millonadas, literalmente millonadas? De 2000 a 2018, Krause y Héctor Aguilar Camín cobraron 27 millones de pesos solamente en contratos para sus medios de comunicación, para Nexos y para Letras Libres. Entonces, concluyo
en esta primera intervención, hablando de la deshonestidad intelectual que hoy permea en el ámbito de los opinadores de la oposición. Y no es que se cuestione la oposición o los cuestionamientos que hacen al gobierno o al actor político que quieran. El problema es que están sustentados en la mentira. Yo quisiera abordar esta parte. Creo que lo que estamos viendo es un grupo de personas que se autodenominaron intelectuales, como si ellos realmente fueran las voces últimas o las necesarias, las voces con todo el conocimiento. Cuando hablamos de alguien intelectual, o hablamos de alguien que usa de este amplio conocimiento, un amplio conocimiento que tiene sobre una materia determinada y lo utiliza para opinar, para profundizar, para integrar este conocimiento en la sociedad. Lamentablemente hemos visto que este tipo de personajes como Krause, Jorge Castañeda, Héctor Aguilar Camín, la propia Denise Dresser, utilizan la parte intelectual para abusar de sus grados académicos o de su conocimiento profesional, incluso un poco técnico, de algunos temas, y sentir que ellos tienen una verdad absoluta, que es a lo que nos hemos enfrentado en los últimos años, a desmantelar verdades absolutas que por supuesto ellos no poseen y ni siquiera existen. Hablamos también de un sentimiento de superioridad, porque por ejemplo, refiriéndonos a otro que entra dentro de esta dinámica similar a Jorge Castañeda, está Héctor Aguilar Camín, que nos ha tildado de provincianos, al presidente le ha dicho que tiene un miedo provinciano por no salir de México y por no querer ir a Estados Unidos, celebrando la manera en la que Xóchitl Gálvez va y se inclina básicamente a los intereses de Estados Unidos en una gira en intercampañas, pero sobre todo como diciéndonos, los mexicanos no podemos, como que solamente hay un grupo de personas, ellos se sienten como parte de este grupo y los demás tenemos que escucharlos porque ellos saben más que nosotros. Y esto se ha reflejado en otros actores de la sociedad, incluso dentro del Poder Judicial. Los jueces también se sienten parte de este grupo soberano con muchísima más inteligencia, y de ahí que no les gusta ni siquiera ser cuestionados ni que su palabra se pone en tela de juicio. Lo que vemos con Jorge Castañeda con estas declaraciones no es nada diferente a lo que vimos con un Alarraqui hace un par de años, también públicamente diciendo que la mentira era la única manera en la que se podía combatir a un Andrés Manuel López Obrador. Y si nos vamos a la historia de campañas del propio Andrés Manuel López Obrador, vemos que todo siempre ha sido mentira, que era un peligro para México. Cuando fue incluso lo del segundo piso, en contra del segundo piso, toda una campaña mediática en contra de un segundo piso que hoy es bastante utilizado. Cuando estamos hablando del desafuero, también una campaña mediática de mentiras. Cuando fue rumbo a la presidencia, nos vamos a los documentales del populismo en América Latina, vendiendo que él era un personaje que iba a atentar contra la propiedad privada, que iba a atentar contra los intereses de las mayorías, cuando en realidad no ha sido así. Incluso estos personajes diríamos que sí, efectivamente ellos son los damnificados de una 4T, porque a ellos se les acabó este discurso, esta narrativa de una verdad absoluta, o esta narrativa donde ellos se sentían en esta superioridad, donde todo lo que dijera era considerado prácticamente ley. Y hoy yo celebro al menos que se quiten estas máscaras y que digan lo que realmente son. Un Jorge Castañeda diciendo que hay que inventar chismes, que hay que ir full negative, porque es lo que dice el manual electoral, porque tenemos que hacer la campaña, porque la oposición tiene que hacer una investigación de oposición para atacar a Claudia, sobre todo a Claudia. ¿Y en dónde está la propuesta? ¿Y en dónde están los argumentos? ¿En dónde está un proyecto? La ausencia de ese proyecto, la ausencia de desde ese análisis de la sociedad, de las necesidades de la población, nos lleva obviamente a verlos ahora descaradamente decir, pues mientan, engañen, y lo que han estado haciendo ahora ya lo están diciendo. De hecho, Jorge Castañeda en este mismo programa se enojaba porque decía, es que el PRI no, tengo entendido, me han informado que el PRI no quiere la guerra sucia. Bueno, ¿de qué PRI estamos hablando? ¿El PRI de Alejandro Moreno Cárdenas? O sea, ¿de qué PRI no quiere hacer una guerra sucia? Preguntémosle a Alito, para empezar. ¿Él de verdad no quiere hacer una guerra sucia? ¿Quién le dijo eso a Jorge Castañeda? Tienen a Max Cortázar como vocero de la campaña de Xóchitl Gálvez. Si alguien es experto en campañas sucias, incluso en el sabotaje mediático y la mano dura en contra de los medios y la libertad de expresión, es él. Entonces, yo no sé honestamente dónde Jorge Castañeda está viendo que no quieren hacer una guerra sucia, que a mi parecer, y creo que podríamos también explorar esa alternativa, es ya la marca de una desesperación.
porque vieron que ni con las notas del New York Times, ni con los 3 periodistas o estas 3 notas sobre una investigación que no fue investigación, que fue un cuajo de investigación sobre la DEA en contra del presidente del PRI en 2006, que si la mamá del Chapo, que ya no vive la mamá del Chapo, pero bueno, insisten con la mamá del Chapo, y todas estas campañas que han hecho en contra del presidente López Obrador no han tenido efecto ni en las encuestas, ni en la sociedad, ni mucho menos. Entonces la estrategia claramente desesperada es: ya descarado, vamos a mentir, vamos a engañar para abusar no de una inteligencia, sino abusar de ese título de intelectual, como que fueron cuasi a Santo Domingo por su título de intelectual, y abusan de eso diciendo a la población: yo sé más que tú, me tienes que creer solamente porque soy yo. Y hoy ves a la gente que no les cree. Y ves a la gente que hoy no confía en ellos, ya ni siquiera salimos hoy y le preguntamos a la gente quién es Jorge Castañeda, y muchísimos ni siquiera saben quién es Jorge Castañeda, hasta que les recuerdas que en algún momento tuvo una función pública, pero de ahí en fuera la gente no los ubica. El pueblo que vota, el pueblo de pie, el pueblo que hoy está politizado, el pueblo que alza la voz, no sabe quiénes son. Sus estrategias se han resumido a vamos a los medios de siempre a decir, incluso es que hay un cerco mediático en contra de Xochitl desde un medio como Televisa. ¿Cuál cerco mediático? Entonces, yo veo una desesperación infinita ya en estos autodenominados intelectuales, y lo único que creo que vale también la pena, e insisto, es celebrar que hoy se quitan la máscara y todo lo que han hecho durante años, al menos hoy ya lo dicen pública y abiertamente. Sí, ¿cómo es? Go Negative o Deep Negative. Go Negative. Sacado de algún Manual. Librajo por ahí, o no, de una novelilla como del tipo Primary Colors, ¿no? De esas novelas ochenteras de política. Pero refleja incluso el terminajo. Digo, yo no me digo que sea en inglés, ni mucho menos porque soy muy pocho, pero también retrata mucho a quién es Jorge Castañeda. Yo creo que hay como 2 cosas o muchas cosas de análisis, pero yo me concentraría en 2. Una es el personaje propiamente. Jorge Castañeda pues ha sido funcionario del panismo, acaba de ser asesor de Ricardo Anaya, coordinador de campaña. Hubo 2 coordinadores en la campaña de Ricardo Anaya: Santiago Krill, que era el coordinador político, y Jorge Castañeda, que era el coordinador estratégico. Sí. O sea, estamos hablando de alguien que ha estado involucrado. Es un cuate de derechas en toda la extensión de la palabra. No solamente por lo que él escribe, que es muy importante lo que escribe, no solamente por lo que gesticula, que también es muy importante lo que gesticula, porque de la abundancia de su corazón habla la boca, sino también por su carrera política. O sea, él ha hecho carrera política dentro de la derecha. No ha habido un gobierno de derecha más evidente. No voy a corregir. Ha habido 2 gobiernos muy evidentes de ultraderecha, diría yo, y en uno de ellos él participó. En los 2 participó, pero en uno de ellos tuvo una cartera notable, que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde México pasó por uno de los episodios más vergonzosos con relación a Fidel Castro. Bueno, el personaje tiene escribiendo muchas cosas en sus artículos, y haciendo muchas confidencias y revelando muchos datos permanentemente por 2 razones. Yo creo fundamentalmente porque es un déspota, es un tipo prepotente, y el otro porque se quiere hacer pasar como un personaje útil, después de que no ha cuajado nada de lo que él ha intentado, porque ha tenido grandes expectativas con respecto a su futuro político, por ejemplo, ¿no? Y no ha logrado nada lo que ha intentado. Bueno, él viene diciendo, por ejemplo, en algún artículo señala que Aguilar Camín estaba platicando en conversaciones con Alejandro Moreno Cárdenas, por ejemplo, ¿no? Hasta que Álvaro y yo lo dijimos en público, porque a mí me gusta leer a Castañeda, me gusta porque yo sé que en su arrogancia suele liberar muchos datos que se mantenían ocultos. Muchos datos. Ahí dentro de sus textos, por ejemplo, es evidente que él tiene conversaciones en Washington permanentes. Pongo un ejemplo.
Cuando él había dejado ya la Secretaría de Relaciones Exteriores, 6 años después de que había dejado la Secretaría de Relaciones Exteriores, un funcionario del Servicio Exterior estadounidense, alguien de la embajada, dice él, yo me imagino quién es, le revela a él, le confía supuestamente que Andrés Manuel López Obrador está financiando el plantón de reforma con dinero del crimen organizado. Ahora vámonos de regreso al mismo Jorge Castañeda diciendo, tomando distancia del artículo, si se fijan, de The New York Times, aunque publica 2 artículos, dos en nexos, artículos sobre el tema de New York Times, tomando distancia del artículo para verse periférico en torno al artículo, analista, ¿no? En torno a lo que ha desatado el texto de New York Times, pero yo creo que él es una de las fuentes del texto de New York Times y también del texto de ProPublica, de los dos. Él es una de las fuentes. Bueno, creo, todo me dice, porque antes él comete estas cosas yo digo que es por prepotencia, porque le vale exhibir a Aguilar Camín, recomendar públicamente que sean sucios, lo más sucios posibles. En la declaración que él hace a la televisión donde dice, no, get dirty, o como lo haya dicho, o deep dirty, go negative. Cuando él lo señala, en realidad, yo ni me asombré. 4 días antes o 3 días antes lo había publicado yo en mi columna. De hecho, mi columna empieza diciendo que alguien me había comentado, no lo puse todo, pero aquí lo puedo decir perfectamente, alguien me había comentado que él era uno de los principales lobistas de la campaña de Xóchitl Gálvez ante Washington y que tenía de hecho a su disposición uno de los mayores despachos de lobbying de Estados Unidos, financiados por quién, pagados por quién, no sé, pero a mí me dijeron, es un dato que yo sé que es cierto, tú investígalo, pero me lo pusieron en la mano. Obviamente no me he metido a tanto porque tampoco es tan importante el personaje y ahí me voy directamente a Alejandro para concluir mi primer comentario. No es él, tampoco es su comentario ante la televisión, es él permanentemente y es el pensamiento de todo un grupo que yo lo consolidaría en una sola idea, bien dicha, bien expresada y que para fortuna de todos nosotros se va a mantener durante muchas décadas. Haiga sido como haiga sido. Así piensan ellos. Eso es lo que son ellos. Bien, yo precisamente de esta crisis ética e intelectual de este grupo quisiera también retomar a otro personaje porque efectivamente no es solo Jorge Castañeda. Bueno, asumimos que los dos grandes grupos culturales que durante mucho tiempo administraron esa parte desde la cercanía con el poder público fueron Nexos y Letras Libres con Enrique Krause. Y yo quiero poner a este personaje también como ejemplo porque me parece que también es una epítome, es una gran síntesis de esta crisis intelectual de las derechas, esta crisis intelectual de la oposición mexicana. Y lo pongo también a él porque es uno de los primeros en haber escrito estas diatribas que después se convirtieron en parte del sentido común de las derechas, como ese panfleto del Mesías Tropical de junio de 2006, que yo publiqué alguna vez un texto donde desmontaba todas las mentiras con las que Krause analizó a López Obrador, sobre todo las que tenían que ver con su conflicto con Vicente Fox, porque ahí de manera muy mañosa Krause omitió todos los datos, absolutamente todos los datos del expediente del desafuero para poder decir que fue una querella ruidosa y no lo que en realidad fue, que fue un abuso judicial de la PGR para eliminar un contrincante. Entonces, todos esos elementos que desde luego dejaban en claro que no fue una querella ruidosa, Krause mañosamente o ignorantemente los omitió. Pero bueno, mucho se ha dicho que López Obrador es el gran responsable en 2018 de señalar a estos personajes como traficantes del periodismo, como ideólogos del conservadurismo, como personas intelectualmente deshonestas. Yo quiero aquí hacer una puntualización que me parece es muy importante. La primera de ellas es que si asumimos que este señor Enrique Krause
es un historiador sin rigor, es un hombre que usa la historia para legitimar ciertas figuras políticas con las que él simpatiza en detrimento de ciertas causas sociales. Si asumimos que es un hombre cercano al poder que de manera deshonesta ha ejercido ese papel de ideólogo para sacar beneficios y lucro personal, perdón, esta no es una tesis que inició en 2018. Desde 1997, Manuel López Gallo, un destacado historiador económico de la Facultad de Economía de la UNAM y difusor de la cultura, fundador de las librerías del Sótano, en un libro demoledor, Las grandes mentiras de Krause, me parece que retrató con mucha nitidez el perfil intelectual de este personaje. En solamente la revisión de uno de sus libros, que fue el de la presidencia imperial, Manuel López Gallo encontró literalmente centenas de erratas. Y no eran errorcitos de forma, de esos que a veces uno puede cometer, de fallarte en una fecha, fallarte en un lugar, sino que eran errores malintencionados para poder dejar a ciertas figuras históricas con las que Krause simpatiza como muy heroicas y con las que no simpatiza como seres reprobables. Entonces, me parece que es muy importante, voy a retomar un párrafo muy pequeño de aquí porque creo que retrata muy bien la situación. Este libro no es una simple denuncia, va mucho más allá. Es una dramática llamada de atención a los mexicanos de buena voluntad, a los mexicanos que todavía creen en nuestro país y en su historia y en su devenir. Va dirigido a los preocupados por la trágica situación que vive nuestro pueblo. No es posible quedarse callado ante el embate de quien, por el simple hecho de contar con los medios de comunicación, trastoque y altere nuestros valores, valido de esos medios, y los difunda con la mayor impunidad. Tampoco es una censura a las posturas ideológicas de cualquier índole. Es una simple delación de la ignorancia, al dolo, a la mala fe de un personaje que usurpa con éxito digno de mejor causa el sustantivo de historiador a través de una serie de verdades a medias y mentiras garrafales. Me parece que esta descripción es milimétrica del trabajo que ha hecho Enrique Krause, y añadiría yo una falta de ética más, ya para concluir, que es que hace poco Ernesto Lamoglia, en una entrevista con Julio Astillero, también reveló el modo de trabajar de Enrique Krause, que era a través del espionaje, a través de infiltración de documentos, le trató de pagar a él para que le elaborara un perfil de Cuauhtémoc Cárdenas para dejarlo ver como un personaje peligroso o algo así. Me parece que ese es el modus operandi de este personaje, y es lo que hay que resaltar. No es una cuestión de debate de ideas, no es una cuestión de que ellos son liberales y el presidente es populista. No, tiene que ver con que toman retacitos de nada, insignificancias, para crear relatos que no tienen sustento en la realidad y descalifican al contrincante, no en sus ideas, sino para invalidarlo y convalidar actos autoritarios en su contra. Ahí está el problema. Es una maravilla lo que estamos viviendo y viendo. Y es una maravilla porque platicamos, nos convoca a la construcción de esta conversación lo que Jorge Castañeda Gutmann dijo en un programa de debate en Televisa. Pero como bien dice Alejandro, y así lo platicamos nosotros en los periodistas, eso lo había dejado por escrito. Él estaba recomendando, en realidad, la campaña de guerra sucia de puñetazo y puntapié. Textualmente así lo dejó por escrito en la revista Nexos. Y está muy bien. El hecho de que lo estemos platicando, pues significa que fue a partir de una aportación a la forma de hacer política en México, de un sector. Hace no mucho era difícil poder abordar, particularmente en los espacios de medios tradicionales, las tonterías,
las estupideces o las franquezas que en su momento se manifestaban. Hoy no, y eso está muy bien. Y es bueno disentir, y es bueno no estar de acuerdo en cosas. Es bueno que también nos critiquen a nosotros por lo que decimos y por lo que hacemos otros ámbitos del análisis o del periodismo. El problema son las mentiras, y las mentiras construidas con dinero. Yo recuerdo en 2006 una reunión de Felipe Calderón, candidato en ese momento, con empresarios en el Hotel Camino Real de Polanco, y en esa reunión les dijo Calderón a los empresarios: Napoleón decía que las guerras se ganan con 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y traigo a cuento esta expresión de Calderón porque su imposición en 2006 tuvo que ver fundamentalmente con dinero, y con dinero que financió mentiras, dinero que pagó para la construcción inclusive de una imagen de su adversario a través, por ejemplo, de letras libres. Bueno, está bien que Enrique Krause sea amigo de Felipe Calderón, que lo lleve en su mente y en su corazón, como llegó a decirle por escrito a Margarita Zavala. Todo está muy bien, y inclusive a que Krause y Said le hayan recomendado a Margarita Zavala y a Felipe Calderón que ellos debían ser la vanguardia en el PAN contra la corrupción. Eso me parece muy bien, porque eso revela a qué flanco pertenecen. El asunto es que lo dicen a escondidas, y cuando se les exhibe como parte de un proyecto político, hasta se ofenden. Yo creo que es positivo. Dice Meme que ya se quiten la máscara. Se la han quitado desde hace mucho tiempo. Forman parte de un flanco muy identificado. Y que critiquen a López Obrador, nomás faltaba que no, o a Morena, o a mí, o a Páez, a quien les dé la gana. El problema, una vez más, son las mentiras. El problema es, una vez más, la deshonestidad intelectual con la que se conducen. Y bueno, también me parece a mí muy grato que haya expresiones públicas como las del propio Carlos Alarraqui, publicista, que ha trabajado con Roberto Madrazo desde que era gobernador de Tabasco y luego fue presidente del PRI y candidato presidencial. Porque decir, como él dijo, que entre más mentiras des contra Morena, mejor te va, también revela la manera en que publicistas como él se conducen. Y es muy importante no olvidar tampoco que esto ni siquiera comenzó con el como haya sido de Felipe Calderón en el 2006. Yo recuerdo, en particular en 1988, las campañas que montaron en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Las infamias que había en medios como la televisión, Televisa de manera específica. Todavía no existía Televisión Azteca, y si no lo hubiera hecho también, como ahora. Pero las guerras sucias, las mentiras financiadas con dinero, son un expediente viejo que cada vez, sin embargo, pierde más contundencia, porque la ciudadanía, incluyendo no solamente las clases bajas, sino las medias, se dan cuenta de esas infamias y se las cobran caro. De otra manera, hoy estaríamos en un escenario muy distinto, con una candidata opositora contundente, y ya no es el caso. Y concluiré diciendo que también, lamentablemente para estos opinadores, y quizá eso los tenga todavía más irritables,
ya no tienen la relevancia y menos la respetabilidad que en algún momento llegaron a tener. Precisamente por esta tendencia a la mentira y por ese alquiler al poder político y al poder económico. Porque no hay que perder de vista una cosa: perdieron los privilegios que tenían en el poder político, pero siguen teniendo una enorme influencia y una enorme preponderancia, porque ahí está la fuente de sus ingresos, en el poder económico, fundamentalmente. Que ese poder económico que también ya no se las cree completas y ya no está dispuesto a tirar más dinero a la basura. Son publicistas, creo que esa también es una palabra clave para entender qué está pasando con todos ellos, que es lo que han sido toda la vida. Publicistas disfrazados de historiadores, publicistas disfrazados de intelectuales, como es por ejemplo el caso de Jorge Castañeda, expertos en las dinámicas internacionales, son meramente publicistas. Uno de los que más difunde, por ejemplo, a Jorge Castañeda, es un publicista disfrazado de novelista historiador, Martín Moreno. Que este también es un caso bien interesante, porque Francisco Martín Moreno toda la vida se ha vendido como un novelista, pero cuando le empiezan a hacer entrevistas, él dice que sus novelas están basadas en un 95-80% en historia y el 20% en lo que él investiga. Y cuando ves a historiadores analizar sus novelas, pues ni hay investigación ni hay historia, hay falsificación. Y muchos lo han cuestionado, en el gremio de historiadores han cuestionado las novelas de Francisco Martín Moreno, porque si él solamente las mencionara como novelas, novelas de ficción o novelas que pudieran tener quizás inspiración en un evento histórico, pero meramente ficción, uno no le diría nada. Pero en entrevistas él dice que sí es ficción, sí es una novela, pero basada en un 80% en historia y en un 20% en investigación. ¿Por investigación de qué? Si volteamos a ver a un Jorge Castañeda, pues nos vamos a lo mismo. Venden sus columnas de opinión disfrazadas de intelectualidad, cargadas de un amplio y profundo conocimiento, y cuando las lees, pues ves que hay intereses, engaños, ves que hay influencias, ves que intentan manipular una opinión pública. Es como estos comerciales, por ejemplo, de estas bebidas azucaradas o de cualquier refresco que te venden como la unidad familiar y te dicen: no, es que si tú pones este refresco en el centro de la mesa, no hombre, te vas a ser feliz y vas a encontrar toda tu familia y es el momento de la unidad y todo esto, y en realidad lo que están haciendo es envenenarte. O sea, podríamos incluso jugar con esa comparación. Es como incluso cuando te venden cualquier campaña de publicidad que te vende el producto milagro para bajar de peso, que te dice que en 5 días vas a bajar 20 kilos, no sé qué, y la gente va y lo compra porque está viendo una gran publicidad cuando está lleno de mentiras. Eso es el reflejo de este tipo de personajes: Krause, Aguilar Camín, Jorge Castañeda y un amplio grupo que entre ellos han hecho un gran club de Toby desde hace muchos años y se protegen entre ellos. Recuerdo incluso hace no mucho Riva Palacio, y ahí se les incluyeron Riva Palacio, Loret de Mola y Aguilar Camín, cuando dijeron en una columna de opinión que el presidente los estaba espiando, que fue esto 2019, si no estoy mal, que llegó 2019-2020, que llegó el tema hasta el quién es quién. Creo que fue la primera nota del quién es quién de las mentiras ahí del sector de este segmento del presidente, donde no recuerdo quién, uno de estos asesores legales, creo que era el del Financiero, comentó así como en una plática entre amigos que lo habían pues citado del SAT, y empezaron a platicar, y de la nada entre ellos llegaron a la conjetura de que el presidente los estaba investigando, los estaba espiando a través del SAT, y escribieron una columna de opinión que vendieron como el presidente espía a los periodistas, y a partir de ahí se agarraron de Pegasus y empezaron a sacar las notas del 17. Vaya, hasta Forbes hizo la nota tomando la base del 17. O sea, fue una nota que era una opinión de 4 personas que dijeron: es que nos está espiando porque el SAT. Llegaron a esa conclusión y la vendieron como una realidad, y en la opinión pública se tomó como si fuera una verdad absoluta. No había investigación, no había datos, no había nada. Regresamos a las notas más actuales y vemos la misma estrategia. No hay datos duros, no hay fuentes fidedignas, no hay investigación, solamente vemos mentira y mentira tras mentira. Creo que a lo que llega la oposición, o en este caso este grupo de intelectuales que forman claramente parte de una oposición, es que ni siquiera, aquí es donde yo a veces tengo esta duda de si tienen ellos el diagnóstico de la sociedad y saben la situación, o sea, tienen claro el panorama y deciden no verlo.
para manipularlo, que podría, o sea, creo que abiertamente podríamos decir eso, porque venderlos como de ingenuos, de que solamente han concentrado su realidad en su burbuja, creo que tampoco es, creo que sería ingenuo pensarlo de esa manera. O sea, ellos deciden arbitrariamente engañar a la sociedad y deciden arbitrariamente hacer como que la población solamente es ese 1, 2, 3% que concentra la riqueza en el país, y que la población mexicana, que estamos hablando de básicamente 130 millones de mexicanos, solamente se concentra en los 15, 17 millones de votos que tiene el PAN, por ejemplo. Entonces, volteas... Pero no es menor. Que no, exacto, no es menor, pero cuando volteas a ver a la realidad mexicana, ves un abanico gigantesco de colores, sabores y de realidades que arbitrariamente deciden no ver, no existir. Además, hay una carga brutal de racismo. El propio Jorge Castañeda, hace un par de años, contando esta anécdota como si fuera un día, así como una anécdota aquí en un jardín de amigos, aquí en una plática familiar, de cómo a su hija la saca de Putla, porque, híjole, ¿cómo a Putla, Oaxaca? ¿Cómo se nos ocurre? Mi hija, ¿no? Ese pueblito de ahí, horroroso. o pueblo horroroso, y cuando luego escuchas, es que es una cosa, y luego escuchas Castañeda, y luego escuchas, por ejemplo, a Cuadri decir casi que hay que desaparecer a Oaxaca y a Guerrero porque son un lastre para todo el país, y volvemos a esta dinámica de cómo los estados del norte son los estados machuchones que cargan con toda la responsabilidad de México, y casi el costal del resto de la población lo traen encima como si fuera el resto el sureste mexicano un costal de papas. Volteas y dices, bueno, claramente ellos concentran arbitrariamente, deciden arbitrariamente que esa es una realidad en la que todo mundo debe de creer, y el efecto que yo veo, que ahí es donde sí creo que hay un riesgo, por ejemplo, es con más allá del electorado, de una población que hoy por la dinámica mediática, por la dinámica pública, está empezándose a politizar, pero que no tiene un conocimiento histórico, porque también convenientemente estos mismos personajes en sus participaciones, cuando estaban, por ejemplo, los libros Krauss en la SEP y demás, pues arbitrariamente decidían no contar la historia completa, solamente la versión que convenía. Y hay jóvenes sobre todo, que no estaban politizados, que no están, apenas están como en esta dinámica, que escuchan lo que dicen y les hace mucho sentido, y lo creen. O cuando van a estas marchas donde sí convocan gente, porque sí van, pero volvemos a una proporción, si lo vemos en una escala mayoritaria, pues son una proporción menor, pero son millones, y les preguntas, oiga, ¿y usted por qué viene a manifestarse y demás? Porque aquí en el punto 1 dice que la democracia está en peligro. No es que no es cierto, pero es que aquí dice que la democracia está en peligro, pero se empiezan a golpear para que se callen unos a otros. Esta última marcha para mí fue reveladora, porque hasta les prohibía a su patrón, Claudio X González, hablarle a la prensa. Pero no vayas a decir que Andrés Manuel López Obrador es pro libertad de prensa, porque eso no es cierto. Él está en contra, él es un dictador autoritario que está en contra de la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa. Pero tú en tu panfleto de tu última marcha dices, no hables con la prensa. Y cuando les preguntas, oiga, ¿por qué está en peligro el país? Es que el presidente es comunista. ¿Qué es comunismo? Pues lo que hace el presidente. Bueno, ¿y en qué ha estado en riesgo? Es que la propiedad privada. ¿Está en riesgo su propiedad privada? No, pero va a estar. ¿Quién le dijo? Pues es que yo ahí lo leí. ¿En dónde? Ahí en la prensa. ¿En qué medio? No te sabe ni siquiera decir, porque en la prensa apareció, como por ejemplo lo dijo este ex procurador de Salinas de Gortari, Lechuga, que Morales Lechuga, tergiversando un artículo de una ley que ni siquiera fue ley, fue un proyecto que se presenta en el 2021 de sobre todo unas comunidades, pidiendo eso. Y él lo vende como si fuera una de las reformas de Morena de ahorita, y luego se enoja y te dice que cómo te atreves a no leer bien. Ahora tacha a todos los demás que lo criticaron de ignorantes y de no saber leer lo que él no dijo, que sí dijo. Y la gente te lo compra. La mentira, esta publicidad cargada de mentira, sí está teniendo un efecto en la población. Y si no hay un combate a ello, si no hay un diálogo, si no hay un debate, si no se somete a discusión, hay gente que se lo va a comprar. Y sobre todo creo que, insisto, mi preocupación sí está un poco más en los sectores jóvenes que apenas están politizando, y que si esto le meten además los bots, que es también el tema, y si le meten mucho dinero en publicidad,
pues terminan creyéndoselo. Luego sacan estos spots súper armados, súper producidos, y la gente se los termina comprando porque estas personas pues se venden con este sello de intelectual garantizado, sello dorado de cero calidad, y se lo van y se lo compran porque, bueno, siguen con ese estigma. Creo que vale todavía la pena seguir profundizando con esto. El caso de estas élites es, yo lo primero que me preguntaría en su caso es cómo han logrado mantener el poder durante tanto tiempo y han podido tomar tantas decisiones durante un periodo tan largo en la historia de México. Y la respuesta está en los libros de cada uno de ellos, que nadie puede negar son muy robustos. Por ejemplo, Enrique Krause tiene el mejor Luis Terrazas de la historia. O sea... ¿Es un libro sobre Luis Terrazas? Su libro sobre Luis Terrazas es magnífico. Yo nunca había leído el episodio de la huida de los conservadores, de todos los conservadores de Chihuahua, que es muy conservador. Una caminata que se avientan hasta la frontera, hasta Ojinaga, donde van desprendiéndose de todo, hay muchos muertos, mientras Francisco Villa viene bajando después del asesinato de Madero desde Ciudad Juárez, y llegan y expulsan a los conservadores y se van cargando muebles que van dejando en el camino. Después van enterrando tesoros. Después van llegando algunos muertos en el camino, los van enterrando, y llega entre ellos Luis Terrazas, cuando van huyendo de Chihuahua para refugiarse en Texas. Es el mejor Luis Terrazas, sin duda, es el más investigado, sin duda. Yo, que me gusta pues ese episodio en particular, lo puedo decir. Al mismo tiempo puedo decir que es el Luis Terrazas más manipulado que yo haya leído, porque exculpa al terrateniente, a un personaje que se había apoderado del estado de Chihuahua, a una familia que tenía secuestrada y cuadriculado el estado de Chihuahua, lo tenía cuadriculado para explotarlo, a uno de los personajes que provocan la reacción de la revolución de 1910, que es Luis Terrazas. Luis Terrazas y Enrique Krill juntos provocan un despertar en Chihuahua, una oposición en Chihuahua que se expresa en Pascual Orozco principalmente, y en todos los que se organizan a partir de Pascual Orozco, porque les quitan el derecho incluso de ser arrieros. O sea, el negocio de ser arrieros lo controlaba Porfirio Díaz, y en Chihuahua lo controlaba Terrazas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Hay una habilidad bárbara que no permite menospreciar ni a Enrique Krause, ni a Héctor Aguilar Camín, mucho menos a Jorge Castañeda. Jorge Castañeda se menosprecia a sí mismo, y voy hacia allá. Pero los otros dos tienen una habilidad bárbara. O sea, Castañeda tiene uno de los mejores libros sobre la izquierda, por ejemplo. Y sobre la sucesión, y la sobre herencia. la sucesión. Tiene, para mi gusto, uno de los mejores libros. El Che. Tiene el Che de Castañeda. Tiene Aguilar Camín libros de cuentos que son extraordinarios, cuentos. Hay algunos que puedo repetir casi de memoria porque son grandes cuentos. Es decir, hay una intelectualidad. El tema es para quién sirve la intelectualidad. ¿A quién le sirve esta intelectualidad? Es una intelectualidad obviamente perversa, profundamente documentada para ser impecable a la hora de crear el mal. Uh-huh. Por eso mismo es que han sobrevivido durante tantas décadas y han sido tan poderosos durante tantas décadas, porque si hay una gran inteligencia, y digámoslo de manera más puntual, hacen su chamba, y la hacen porque detrás de eso hay también un flujo de dinero. Me llamó mucho la atención de tu cálculo sobre lo que se habían llevado los dos grupos. No, Álvaro, yo creo que es
10 veces eso, fácilmente. Por supuesto, es solamente un aspecto en cuanto a publicidad oficial. Y creo que nada más hablas de los gobiernos federales, porque los locales, Álvaro, O la corte, o legislativo, o los grupos empresariales. Los autónomos les han dado dinero a pasto. Eso es solamente en publicidad. En publicidad. Yo no mencioné los libros que, por ejemplo, editaba la SEP del grupo Nexos. O las suscripciones espurias que Paco Ignacio Taibo denunció. Claro, además no, pero oficial. están acreditadas como, por ejemplo, 7,000 ejemplares de los 12,000 de letras libres los compraba el gobierno de Peña y antes el de Fox, o de los 11,000 que tiraba Nexos, le compraban 10,000. O sea, eso no es que lo haya dicho Taibo, está acreditado documentalmente. Ahora, el caso de Castañeda es un caso de excepción, digamos, dentro de ellos, porque hay más habilidad en todos los demás, incluso que en el mismo Castañeda. Castañeda es bocón porque es prepotente. Sí. Y es prepotente. Él mismo se dijo, soy arrogante, no prepotente. Sí, es prepotente. Y es un personaje que es prepotente porque ha tenido siempre una alta estima sobre sí mismo. Él se ve gobernando a esta cantidad de indios, los ve gobernándolos, pues, ¿no? A los indios de Putla, pues, que se vayan a su Putla madre, ¿no? Para él. O sea, es un personaje de ese tamaño, pues, ¿no? Un tipo que es profundamente clasista, profundamente odiador, que se expresa y rompe y de repente es disruptivo, digamos, con respecto a todos los demás que lo rodean, porque el personaje es muy prepotente y ha tenido una alta estima de sí mismo. Se ha quedado en ese personaje disminuido que vemos ahí en televisión, honestamente, con cara de enojo, de amargura por la vida, porque eso es lo que te refleja su rostro, porque ha tenido él se veía a sí mismo haciendo otra cosa, hombre. Es un personaje completamente decimonónico, de las clases altas decimonónicas. Eso es lo que yo creo del personaje. Pero los otros, aguas. Ahí, y no solamente a los Krauses y a los Aguilares Camines, porque son personajes que están vinculados con todos los sectores económicos, para empezar. O sea, son grupos que no se van a desaparecer tan fácilmente, ni son grupos que van a tirar la toalla y mañana no. Se han ido desnudando poco a poco, pero en realidad no sabemos mucho de ellos. Tienen una gran presencia en los grupos económicos y tienen formas para subsistir y resistir los siguientes muchos años sin tener el poder nada más federal. Porque el poder económico lo tienen, el poder como intelectuales lo tienen, el poder mediático es de ellos, básicamente, ¿no? O sea, son personajes que van a dar un coletazo en algún momento. Pero al final, creo yo, contra su propio ego, me parece que la parte donde ellos más tienen agruras y una amargura adelantada es en la revisión que va a hacer la historia sobre ellos mismos. Y eso no lo pueden, eso es lo que los mantiene, los levanta todos los días. La manera en que López Obrador los ha exhibido, los mandó a un bando como ellos no se podían permitir que los mandaran. Los desnudó y los mandó a la derecha y ellos no se podían permitir. Entonces, en la revisión que va a ser la historia sobre ellos, no les va a ir tan bien. Y creo que esa es la parte que les permite a ellos mantenerse siempre de pie y en lucha, tratar de rescatar lo que les queda de honor. Bien, yo para concluir esta parte, me parece que algo muy revelador fue también, hoy sí podemos llamarlos ideólogos del PRIAN. Perdón, tocayo, nomás voy a interrumpir esto. Nuestra productora, que es Perla Velázquez, nos dice que
terminamos la ronda, yo terminé ya con esta intervención, perdón. Bien, como última participación de mi parte, va este recordatorio de que sí podemos llamarlos ya los ideólogos del PRIAN, por este famoso desplegado de julio de 2020, donde instaban a PRI y PAN unirse para acabar con la deriva autoritaria. Es muy revelador que no se haya puesto atención en los que organizaron este desplegado, porque nos fijamos demasiado en Krause y en Aguilar Camín, cuando los promotores del desplegado fueron Francisco Valdés y Roger Bartra. Es correcto. El libro de Bartra sobre el regreso a la jaula me parece que es un reflejo fiel de esta crisis intelectual que estamos planteando. Fue muy celebrado en la oposición este libro, pero yo creo que nadie lo leyó o nadie lo entendió. Lo que dice Bartra en ese libro es de verdad preocupante, porque lo consideramos que fue en su momento un buen investigador, un buen antropólogo, y alguien debió decirle: esto es horrible. La primera parte del libro, Bartra se dedica a insinuar, porque ni siquiera tiene los arrestos de afirmarlo, a insinuar que López Obrador ganó en 2018 con un fraude electoral atribuido al PRI, a los priismos estatales, porque dijo él que el priismo estatal operó para hacer triunfar a López Obrador de manera ilegítima. Bueno, era la primera vez en la historia en México que el PRI solamente tenía 15 gubernaturas y el resto de los estados estaban en otros gobiernos. Y en todos, salvo Guanajuato, López Obrador ganó. Entonces, esa tesis, además, Bartra nunca se preocupa por decir: en este estado tal operó, en este gobernador operó. Nada más. Basta con que él creyera su mentira para que la publicara y todo mundo la celebró. Y en la segunda parte, Bartra llama invasores a los migrantes. El mismo lenguaje que Trump usaría para referirse a los migrantes, lo usa Bartra. Y no es el único. Pensemos, por ejemplo, en esta señora que en una marcha, la marcha de noviembre de 2022, dijo: López Obrador es un indio patarrajada. Perdón, esa es la versión que hubiera escrito el Cachas sobre el Mesías tropical de Enrique Krause. Dice exactamente lo mismo, solo que con palabras más elegantes. O cuando una marcha de frena, ya con esto termino, una marcha de frena donde unos tipos decían que los seguidores de López Obrador tenían el cerebro más pequeño. Y en ese mismo año Macario Schettino había publicado un libro donde decía que la inteligencia estaba en los genes y que había gente genéticamente predispuesta a no ser inteligente o algo así. Me parece que no hay diferencia alguna entre estos personajes horribles de estas marchas de las derechas con estos presuntos intelectuales. Entonces, bueno, ¿qué pasa en este sexenio? Pues López Obrador le puso una escalera a los de abajo y le puso un espejo a los de arriba. No les gustó lo que vieron, es natural que lo odien. Claro que son los intelectuales de la derecha, claro que son los ideólogos del PRIAN. Ellos mismos se han encargado de definirse, obligados también por las circunstancias. Había navegado durante mucho tiempo Krause y Aguilar Camín como jefes de los dos grupos culturales más relevantes de México. Habían navegado hasta como progresistas, como de izquierda. Y sin embargo, lo que ha ocurrido en los años recientes, no solamente durante el gobierno de Calderón, yo diría, no solamente durante el gobierno de López Obrador, yo diría desde el 2000. El 2000, ya con Fox, es muy claro que ellos toman partido por la derecha y nítidamente queda establecido en el fraude del 2006. En la legitimación del desafuero inclusive. Pero la elección del 2006 agrupa a esos dos sectores que habían reñido, unos más conservadores, que era el grupo de Octavio Paz, y otros más liberales, que era el de Héctor Aguilar Camín, que, en algún momento se confrontaron hasta organizando dos coloquios ante el derrumbe del socialismo.
Y Héctor Aguilar Camín en particular, como el cacique de este sector, había fundado La Jornada, había sido directivo de ese periódico, había impulsado una editorial para difundir el pensamiento progresista, antagonizando con el grupo más conservador, que era el de Octavio Paz, que cómo era posible que estuviera en Televisa, por ejemplo. Al final de cuentas, se volvieron uno solo. Y el desplegado al que tú haces alusión en 2020, en julio, el 15 de julio del 2020, creo que los unifica, aunque ya habían tenido otras publicaciones para asumir posiciones conjuntas sobre algún asunto. Pero hoy sí puede definirse muy claramente que son los ideólogos del PRIAN, de esta unidad que el propio Enrique Krause, lo tengo perfectamente presente, en 2018 recomendó. En aquel momento no fue posible que el PRI se sumara, pero él, si lo dijo fue porque, como ahora se sabe, estaba negociando una sola candidatura presidencial en el 2018. Y Enrique Krause dijo en 2018 en una reunión del PAN, de MC y del PRD: el tema de izquierdas y derechas ya es cosa del pasado, es obsoleto. Ahora hay que unirse. Y la unidad era contra alguien, era contra López Obrador. Termino diciendo lo siguiente: estos personajes y estos grupos que han tenido no solamente privilegios en el ámbito mediático y en el ámbito editorial, sino también en el ámbito institucional, de manera particular en el Instituto Nacional Electoral o antes en el Instituto Federal Electoral, van a seguir ostentando posiciones, por ejemplo, en el ámbito mediático, no solamente con los que ya tienen, sino con más. Está en curso una alianza de Enrique Krause con Ricardo Salinas Pliego. Este es el más reciente episodio. Hasta en esto, Ricardo Salinas Pliego le copia a Televisa. Televisa era la casa de Octavio Paz, de Héctor Aguilar Camín, de Clio. Ahora, donde hay más presencia es de los hombres de nexos en Televisa: Castañeda, Héctor Aguilar Camín, Zuckerman, que es del mismo grupito, fue asesor de Luis Carlos Ugalde en el IFE. Pero ahora se abrazan Enrique Krause y Ricardo Salinas Pliego. El centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego, no se rían, así se llama, acaba de crear el aula Letras Libres. Y eso pues solamente revela este acercamiento, y qué bueno que así sea. Claro. Se unen los que se hacen llamar liberales y que son en realidad la derecha y la extrema derecha en nuestro país. Y eso también es una buena noticia, y eso explica en buena medida por qué Castañeda dice lo que dice. Y digo, me da risa porque nada más es cosa de observar cómo se mueven, y ahí está. Y ese creo que es lo que más les preocupa, concluyo, que se les etiquete de derecha, aunque eso sean. Siempre habían navegado como progres y son la derecha. Medio siglo, Álvaro. Medio siglo. Simulando ser progres. Son derechas. Y son derecha. Esto justo creo que están diciendo es la clave para entender todo, sobre todo para aquellos que nos ven y que quizás hay momentos de la historia que no terminamos de hilar, no los terminamos de conectar. Decías que su mayor miedo es que la historia, cómo los va a juzgar la historia. Y decías también, Héctor, que el presidente López Obrador les puso un espejo. Es que eso es lo que está pasando realmente. Un espejo para que vean quiénes son ellos, qué es lo que toda su vida han sido. Unos
publicistas que se disfrazaron de progres, que se disfrazaron de populares en algún momento, luego condenaron el populismo, pero cuando a ellos les conviene, entonces ellos te avientan ideas populistas, que se han disfrazado de historiadores, que se han disfrazado de héroes nacionales, ahora se disfrazan de promigrantes, y así van usurpando una y otra distintas funciones a lo largo de la historia, porque ya en uno ya se les juzgó, en otro ya no se identifican, etcétera, etcétera. Y hay algo que me parece también bien importante, es cómo en esta administración particularmente la historia los está juzgando y el espejo, ese reflejo ya lo sobrepasó, porque nos acordaremos de sus 500 desplegados, ya ni sé cuántos desplegados van, que todos iban en contra de lo que ayudaba a la ciudadanía a abrir los ojos. Por ejemplo, los libros de texto, muy relacionado con Salinas Pliego. Y antes de los libros de texto, la libertad de expresión, pero en sus marchas ellos no quieren que se hable con la prensa. Y en uno de ellos, de hecho, hasta se multiplicaron como peces, como si hubieran agarrado, parecía que habían agarrado la sección amarilla y empezaron a copiar y pegar nombres para rellenar los espacios, porque fue este desplegado donde supuestamente 650 intelectuales y científicos condenaban las agresiones del presidente López Obrador en contra de la prensa, y allá aparecía Javier Sicilia, Enrique Krause, Arturo Ripstein, Ángeles Mastretta, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Héctor de Mauleón, Valeria Luiselli, Jorge Castañeda. Aparecían un montón de nombres, pero también aparecían personas, científicos de la UNAM, que después decían, bueno, es que a mí ni siquiera me avisaron. Nada más literalmente pusieron el nombre para multiplicarse y dar la impresión, otra vez a punto de las mentiras, dar la impresión de que eran muchos y que solamente por ser 650 pesaban más que la voluntad popular de más de 30 millones que votaron por un Andrés Manuel López Obrador en 2018, y que mantienen no solo la popularidad, sino la aprobación de su administración a lo largo de estos ya casi 6 años que lleva Andrés Manuel López Obrador. Se han intentado poner por encima de la voluntad popular, por encima de la ciudadanía, cargados de clasismo, cargados de racismo, cargados de una superioridad que sienten que como si los mismísimos dioses del Olimpo se los hubieran dado y ellos fueran los eruditos de México. Y vaya, incluso hasta parece que están a nada de poner como santo o santificar a Vargas Llosa. Casi quieren poner de cabeza a Vargas Llosa para que les haga el milagrito. Un Vargas Llosa que hace no mucho, si no estoy mal, hace 3 años, estaba diciendo que los mexicanos teníamos que, más bien, toda América Latina, tenía que levantarle un monumento a Ernesto Zedillo por ser el héroe latinoamericano. Y volteas y dices, es broma, ¿verdad? Pero no, iban muy en serio. Entonces, ellos han estado cargados de mentiras, y ese espejo que se les puso en esta administración era el temor que tenían desde que Andrés Manuel López Obrador empezó a figurar como un personaje político nacional en los 2000. Ese era el miedo, el que la historia los juzgara, ese es el miedo. Y hoy no solamente la historia y la ciudadanía los juzga, sino que el reflejo los ha sobrepasado y pues los está dejando al desnudo entero de una población. Está interesantísimo. Qué ganas de seguirle, hombre. Sí, pero qué ganas bueno, de seguirle. Todo llega a su A fin. ver si Claudio X González, que del que no hablamos hoy, pero es el que está también, el que los articula. Gestor. El que los articula. Gestor, menos inteligente. Menos inteligente, sí, más cercano digamos, al dinero. No, pues que es eso es lo que lo hace. él es el enganche con la oligarquía. Con una parte. De porque una parte también. Los otros son muy buenos gestores también. No. Es que también es parte del coraje, perdón. Parte del coraje es que ya el financiamiento que solían recibir. No está. Bueno, ya para que Agustín Coppel se haya disculpado con el presidente López Obrador por haber financiado la Operación Berlín con Enrique Krause, también da idea de cómo hay magnates multimillonarios en México que en algún momento financiaron y que dicen, pues es tirar dinero a lo tonto. Es que 12 años, Álvaro, ya va a ser mucho para ellos, para los financieros. Va a ser mucho. Son muchas pérdidas. Te podrían mantener 6 años, digamos, a esa nata, pero 12 años es mucho sin ninguna retribución, sobre todo porque las campañas van en declive. O sea, tú ves lo que pasaba, que tú mismo lo escribiste con el caso de Mexicanos contra la Corrupción. O sea,
el financiamiento de Mexicanos contra la Corrupción va en declive porque, oye, millones de dólares para Mexicanos contra la Corrupción cuando tiene un efecto allá cada quien sabe cuánto, con salarios. La directora gana $500,000 o algo así al mes, o sea, es una locura, ¿no? Sí, entonces ya tampoco encuentran los dueños del dinero motivación para seguir inyectando dinero. Pero hay mucho dinero todavía. Todavía hay mucho dinero y quizás sea motivo de otra conversación, Alejandro. Así es. Héctor Meme Yamel. Gracias a Meme, Héctor, Álvaro Delgado. Gracias a usted, sobre todo, que nos vio en esta nueva edición de Radicales. Corte.